Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Docente Ingeniero Fabián López Rivera. Presenta Jennifer Flores Ramos. Tema Método de ordenamiento Insersort. A 13 de noviembre del 2023, Huixla, Chiapas. ¿Qué es un método de ordenamiento? Un método de ordenamiento es un algoritmo diseñado para organizar un conjunto de elementos en un orden específico, generalmente en orden ascendente o descendente. Estos elementos pueden ser números, cadenas de texto, registros de una base de datos u otro tipos de datos. El propósito de un método de ordenamiento es reorganizar los elementos de manera que sean más fáciles de buscar, acceder o procesar. Hay muchos algoritmos de ordenamiento diferentes, cada uno con sus propias características y eficiencia, como por ejemplo Selection Sort, Bubble Sort, Quicksort, etc. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en el método de ordenamiento de Insert Sort o inserción. Método de ordenamiento Insert Sort. El método de Insert Sort o inserción es un algoritmo de ordenamiento utilizado para organizar elementos en una lista o arreglo de números, cadenas de texto, objetos personalizados, registros o cualquier conjunto de elementos que pueda ser comparado para determinar su orden. El método de Insert Sort se puede utilizar tanto como para ordenar una lista de manera ascendente como descendente. La dirección en la que se ordene depende de cómo se implemente el algoritmo. Funciona de la siguiente manera, de manera ascendente. Comienza con el segundo elemento, índice 1, y lo compara con el primer elemento, índice 0. Si el segundo elemento es menor que el primero, se intercambian. Luego, se comparan el tercer elemento con el segundo y el primero, y se colocará en la posición adecuada. En cada paso se compara un elemento con los elementos anteriores y se mueve hacia la izquierda hasta encontrar su posición correcta. Para ordenar de manera descendente, la lógica se invierte. En lugar de mover los elementos hacia la izquierda, se mueve hacia la derecha para insertar cada elemento en su posición adecuada. La elección de si se ordena de manera ascendente o descendente se basa en cómo se implemente la comparación en el algoritmo. Además de ordenar elementos, el insert sort puede ser adaptado para realizar otras tareas relacionadas con el ordenamiento. Algunas de las aplicaciones adicionales incluyen búsqueda de elementos, buscar un elemento específico en una lista ordenada, eliminación de duplicados. Si hay elementos duplicados, lo puedes aplicar para ordenar la lista y luego eliminar las dúplicas. Inserción de elementos en una lista ya ordenada. Lo puedes usar para encontrar la ubicación correcta y luego insertar el elemento en su posición adecuada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se comporta el método de ordenamiento de Insert Sort. Nuestra lista de arreglo constará de los siguientes elementos: el 2, 5, 1, 4, 3. Tenemos una tabla de simbología, donde el cuadro amarillo indicará la posición del procedimiento, la flecha negra indicará la posición del arreglo, la palomita verde indicará si se cumple la condición y la tacha roja indicará si no se cumple la condición. Nuestra condición a ocupar en esta ocasión es la siguiente: cuando posición sea mayor que 0 y auxiliar sea menor al valor de la posición anterior. Nuestra condición se cumplirá cuando nuestro elemento, al ser comparado con el elemento anterior, sea menor. Empecemos. Aquí tenemos nuestro primer elemento, pero no cumple con la condición porque no hay ningún elemento anterior con quien comparar. Pasamos a nuestro siguiente elemento y tampoco cumple con nuestra condición porque al ser comparado con nuestro elemento anterior, vemos que el 5 es mayor que el 2. Nos pasamos con nuestro tercer elemento y comparamos. Este sí cumple con la condición porque 1
es menor que 5 y se intercambian. Y sigue con la comparación y vemos que nuevamente cumple con la condición porque 1 es menor que 2 y se intercambian. Pero aquí vemos que nuestro elemento ya no cumple con la condición. ¿Por qué? Porque ya no hay un elemento anterior con quien comparar. Nos pasamos con nuestro siguiente elemento y vemos que sí cumple con la condición porque al comparar con nuestro elemento anterior vemos que nuestro elemento es menor y se intercambian. Pero aquí vemos que ya no cumple con la condición porque al comparar con nuestro elemento anterior tenemos como respuesta que nuestro elemento es mayor. Y comparamos nuestro último elemento y vemos que sí cumple con la condición porque al comparar con nuestro elemento anterior vemos que es menor y se intercambian. Y seguimos con la comparación y vemos que nuevamente cumple con la condición porque al comparar con nuestro elemento anterior, que en esta ocasión es el 4, vemos que sí cumple porque el 3 es menor que el 4. Y comparamos una vez más, pero aquí ya no cumple con la condición, porque al comparar con nuestro elemento anterior, que es el 2, vemos que nuestro elemento es mayor. Entonces, ya quedó nuestra lista de arreglos y quedaría de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. Y listo, ya tenemos nuestra lista de arreglos ordenada de manera ascendente. Ahora este ejemplo que vimos lo vamos a pasar a un código en programación en C, que quedaría de la siguiente manera. Para empezar ponemos las librerías, que en esta ocasión vamos a ocupar la de stdio.h y conio.h. Declaramos nuestra función voidMain y declaramos de tipo entero nuestro arreglo de tamaño 5. Declaramos a i como contador del bucle for, a j como iterador en el bucle while y a aux para almacenar el valor y luego poder cambiar de posición sin perderlo. Hacemos una impresión de los números sin ordenar y lo hacemos con un for. Abrimos el for, ponemos el print y cerramos el for. Y empezamos con el método de ordenamiento, que de igual manera vamos a ocupar el for. Abrimos el for y declaramos a j sea igual a i y aux sea igual a en la posición de i. Declaramos el while y dentro del while ponemos la posición, que es que cuando j sea mayor a 0 y aux sea menor a en la posición menos 1. Abrimos el while y declaramos a en la posición de j sea igual a en la posición de j menos 1 y j decrementa. Cerramos el bucle y declaramos a en la posición de j sea igual a aux, porque guardamos la posición de j en el aux. Y cerramos la llave del bucle while. Y a continuación hacemos la impresión de los números ordenados. Impresión de números ordenados de manera ascendente. Inicializamos el for e incrementa. Abrimos la llave, ponemos el print y cerramos la llave. Y hacemos de igual manera la impresión de números ordenados de manera descendente. Pero en esta ocasión inicializamos el for, pero lo recorre de manera inversa y decrementa y quedaría de la siguiente manera. Y es igual a 4 y mayor o igual a 0 y menos menos. Abrimos el for, mandamos el print, cerramos el for. Y por último ponemos un hedge y cerramos la llave principal. Ahora, este código que hemos mostrado y explicado lo pasaremos para el programa y para ver si realmente funciona.
Y aquí tenemos ya codificado nuestro código. Compilamos y vemos que no tenemos errores. Y corremos. Aquí nos muestra la impresión de los números sin ordenar: 2, 5, 1, 4, 3. También nos muestra la impresión de los números ordenados de manera ascendente: 1, 2, 3, 4, 5. Y por último nos muestra los números ordenados de manera descendente: 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, este es el método de ordenamiento de Insert Sort. Gracias.